Hola a todos, sean muy bienvenidos a este video. En él hablaremos junto con mis compañeros Pedro Gálvez, Alfonso Campos y Manuel Gajardo y quien les habla, Rocío Leiva, hablaremos sobre la expansión territorial de Roma. Así que, sin más que decir, comencemos. Para comenzar debemos saber que Roma durante la época monárquica se ubicó fundamentalmente en la península itálica. Durante este periodo la expansión no fue tan acelerada como en épocas posteriores. Sin embargo, lograron tener una hegemonía sobre los pueblos nativos de la península. Es decir, durante la monarquía de Roma solo se conformaban con la ciudad de Roma y limitados sectores al norte de la península itálica. Durante la República la expansión territorial fue más significativa. Por esa razón optamos por dividir en las siguientes fases. Entre el siglo V a.C. y el 264 a.C., Roma consiguió dominar el centro de Italia y lucha contra los restantes latinos, etruscos, pueblos itálicos y galos. Estos últimos corresponden a poblaciones celtas que del noroeste lograron invadir el norte de la península itálica. Además, Roma logró extender su influencia por todo el sur de Italia, la Magna Grecia, para la cual tuvieron que vencer al rey helenístico Pirro, quien tendría la intención de dominar la región. Entre el 264 y el 170 a.C., el principal enemigo de Roma fue Cartago. Cartago era una ciudad fenicia fundada en el actual Túnez que había extendido su influencia por Sicilia, Cerdeña y el sudeste de la península ibérica. Como Roma comenzó a expandirse en el sur de Italia, los romanos tuvieron cierta inseguridad con los cartagineses. Debido a esa inseguridad de Roma ante Cartago, decidieron tomar medidas bélicas en contra de este, que derivaron en 3 guerras a las que se les denomina guerras púnicas. Cabe destacar que Roma llamaba a los cartagineses como púnicos y por esto se le llama o se le denomina guerra púnica. En la primera guerra púnica, en el 264 al 241 a.C., Roma y Cartago se enfrentaron por el control de Sicilia. La guerra se derivó principalmente en las islas mediterráneas y en Sicilia, al igual que en el norte de África. En un principio, ambos bandos no podían sacarse ventaja debido a diversas adversidades, como fueron las tormentas, las cuales destruyeron innumerables veces las flotas romanas. Una de las más importantes batallas dentro de esta guerra fue la batalla del Cabo en Como, esto debido al alto número de combatientes. La batalla finalizó con Roma bloqueando las guarniciones cartaginesas, lo que generó que las tropas fueran de socorro en estas, pero con resultados negativos, en donde se liberó la última batalla denominada la Batalla de las Islas Cegadas en el año 241 a.C. Finalmente se acordó un tratado de paz en donde Cartago tuvo que pagar grandes impuestos de guerras y la anexión de Sicilia como provincia de la República Romana. En la Segunda Guerra Púnica, entre el año 218 al año 201 a.C., Roma y Cartago se enfrentaron como consecuencia del fortalecimiento del dominio cartaginés en la península ibérica. Fue la guerra más peligrosa para Roma debido al dominio de Aníbal dentro de la zona, ya que no solo poseyeron la zona de Hispania, sino también lograron pasar a Roma por los Alpes y lograr la dominación de territorios en la península itálica. Esto se puede ver reflejado en la batalla de Canas en el año 216 a.C., en donde aún Roma, teniendo mayoría en cuanto a los soldados, cayó derrotado frente al ejército de Aníbal. Esto generó tal crisis dentro de Roma que llamaron a todos los hombres mayores de 17 años y que sean aptos para las armas a combatir. Por otro lado, en Italia salió con los galos y otros enemigos de Roma. Esta guerra se combatió en Italia, en Hispania y en el norte de África, donde Roma estuvo al borde de la desaparición, pero lograron recuperarse. Dejó a Cartago reducida a sus dominios africanos. Además, Roma aprovechó para extender su dominio al norte de Italia y en la península ibérica, Hispania. Los años pasaron y entre el año 170 a.C. y 58 a.C., Roma ya se habría extendido por el resto del Mediterráneo. Es así que en el oeste había expandido su dominio sobre Hispania, mediante las arduas guerras con los residentes locales. Por el norte había conquistado el sur de Galia, lo que es actualmente Francia. En el este había derrotado al reino helenístico de Macedonia y el reino de Siria,
además que ocupó con gran éxito Grecia, Macedonia, la costa del Adriático, península Anatolia Occidental, más conocida como la Asia Romana, y Siria. En África, finalmente logró ocupar Cartago, la que sería la Tercera Guerra Púnica, y la ciudad griega de Cirene, lo que es actualmente Libia. Por último, para destacar, debemos entender de que cuando Roma logró conseguir todo el mar Mediterráneo se convirtió en un mar romano, conocido como el Mare Nostrum, o sea, el mar nuestro. Luego de todas estas expansiones territoriales durante la República, esta no fue capaz de controlar un imperio tan grande. Esto debido a que la República solamente estaba organizada en ciudades-estados, pero que una ciudad-estado solamente estaba pensada para poder gobernarse dentro de un territorio pequeño, por lo cual este sistema empezó a fallar. Por último, al ir decayendo la República Romana y dando inicio al imperialismo, su expansión territorial entre el 58 y el 14 después de Cristo alcanzó casi su extensión definitiva. Pompeyo amplió los dominios romanos en Próximo Oriente. Las campañas de Julio César permitieron la conquista de toda la Galia. El primer emperador Augusto se apoderó del último reino helenístico, Egipto, completó la conquista de Hispania y se apoderó de los territorios del sur del Danubio. En el año 14 después de Cristo, cuando murió el primer emperador de Roma, el imperio romano se extendía por el norte hasta el Rin y el Danubio. Controlaba casi todo el norte de África y la parte más occidental del Próximo Oriente. Dentro de la larga historia de Roma encontramos las distintas consecuencias que fueron a causa de la expansión territorial. Entre ellas tenemos las consecuencias sociales y económicas, que son los beneficios para los nobilitas, el enriquecimiento de los publicanos o ecuestres, el agobio de los pequeños propietarios rurales y el aumento de la esclavitud. Por último, tenemos las consecuencias políticas, que simplemente son las guerras civiles. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Abajo en la descripción también dejaremos los links sobre las páginas que fueron consultadas para hacer este video. Así que sin más que decir, nos vemos.